Hola, hola, bienvenidos a tu canal El Faro Informativo, el canal que te guía hacia las mejores noticias del acontecer nacional. El nada agraciado hijo de Nicolás Maduro como que le está siguiendo los pasos a su padre y ha anunciado la creación de una mesa de diálogo entre estudiantes de universidades autónomas y privadas. Luego de que Nicolás padre llamara a los estudiantes protestantes para conversar, el oficialismo ha anunciado la creación de esta mesa. Sin embargo, no anunciaron quiénes de los representantes de las universidades estarán dispuestos a sentarse en esta nueva mesa. Tal vez a Nicolás, hijo, le pase como a su padre, que luego de que armó su tarantín de negociaciones en la Casa Amarilla para llegar a algunos acuerdos ficticios, ahora sus invitados en cuestión solo están deseando un pronto final para la mesa de diálogo. Sí, así como lo escuchas, y hoy te contaré los detalles porque Claudio Fermín fue el encargado de dar este mensaje. No olvides antes de comenzar que si gustas puedes suscribirte a nuestro canal. Tal y como lo anunciamos, el vicepresidente de Formación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, anunció la creación de una mesa de diálogo entre los estudiantes de universidades autónomas y privadas con el fin de llegar a un acuerdo para que ambos sectores políticos sean beneficiados y trabajen unidos por la producción del país. Venezuela se ha caracterizado por ser un país de diálogo y la juventud no se quedará atrás. El diálogo es la solución y siempre será la mejor herramienta para solucionar las diferencias. Así lo afirmó. También dijo que el presidente de Colombia, Iván Duque, no tolera la disidencia. Maduro Guerra aseveró que las protestas en el vecino país son promovidas por estudiantes que exigen sus derechos a la educación y en contra del mandatario. No aguanta un día de protestas para decretar toque de queda, para decirle a los estudiantes que son unos delincuentes, dijo en una entrevista en Venezolana de Televisión. El que tampoco aguantó mucho, pero sentado en la mesa de negociaciones con el régimen, es el presidente del movimiento Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, quien apostó por alcanzar resultados lo antes posible para poder afrontar la crisis que vive el país. En una entrevista ofrecida a Unión Radio, el dirigente abogó por un pronto final en las conversaciones con la dictadura, pues en un país democrático la verdadera mesa de diálogo está en el Parlamento. Fermín también reiteró que el Consejo Nacional Electoral debe de ser designado por la Asamblea Nacional. Se abre una rendija ahora que se han sentado diputados de diferentes tendencias para integrar el comité de postulaciones y nombrar el nuevo CNE que el país reclama, acotó. El secretario general de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, admitió también que la mesa de diálogo nacional ha sido ineficaz para la liberación de los presos políticos. Esperemos que antes de finalizar este año podamos dar buenas noticias en esa materia, comentó en una entrevista ofrecida a Globovisión. El dirigente de la tolda izquierdista también aprovechó para negar que el régimen esté financiando el viaje a Europa de su representante en la mesa de diálogo nacional. Hicimos una colecta en el partido para Daniel Santolo, nosotros mismos costeamos el viaje de nuestro compañero, expresó. Indicó que la agenda incluye encuentros con europarlamentarios y representantes de diversos partidos. No está contemplado una reunión con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, acotó. Instó a la Asamblea Nacional a acelerar el paso para designar el comité de postulaciones y designar a los nuevos rectores del CNE. Romero también reconoció que ante este régimen siempre estarán expuestos a algunas triquiñuelas. Por otra parte, José Virtuoso afirma que el diálogo de un sector de la oposición con Maduro ha sido una mala jugada política. El diálogo con la mediación de Noruega fue un esfuerzo muy serio de la oposición venezolana por lograr una transición y elecciones libres y le permitió a la oposición venezolana formular un planteamiento que está allí sobre la mesa. Que un grupo de la oposición esté dialogando directamente con Nicolás Maduro entorpece la posibilidad de un acuerdo entre la oposición mayoritaria y el oficialismo, advirtió este domingo el sacerdote jesuita José Virtuoso, analista político y rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Evidentemente ha sido una mala jugada política, porque el proceso institucional es el que se estaba dando en Noruega. Así lo afirmó Virtuoso en una entrevista con Carlos Proes en Televen. El diálogo con la mediación de Noruega fue un esfuerzo muy serio de la oposición venezolana para lograr una transición y elecciones libres, y le permitió a la oposición venezolana formular un planteamiento que está allí sobre la mesa. Así lo destacó.
El gobierno de Maduro ha generado una gran confusión, una gran desconfianza y ha generado mensajes contradictorios que han vacunado a la oposición venezolana, deploró. El país necesita puentes y hay que tenderlos de manera muy clara, señaló. Cuando se habla de diálogo, de reconciliación, se creen que son dueños, pero la realidad es que hay que promover el diálogo, el entendimiento, los puentes, pero desde la verdad de las cosas. Lo que Venezuela necesita para el año 2020 es una elección que permita una transición presidencial en democracia, pero eso no va a caer del cielo y solo será posible con la movilización ciudadana. Así lo enfatizó Virtuoso. Finalmente, Diego Arria confiesa una terrible verdad, y es que a pesar de los esfuerzos hechos por la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, en caso de cualquier error que no logre el cese de la usurpación, la historia condenará a Guaidó, pero los verdaderos culpables saldrían ilesos. Juan Guaidó ha contado con 3 conglomerados de respaldo político durante su gestión de casi un año. El G4, conformado por Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, la comunidad internacional liderada por Estados Unidos y el Grupo de Lima, y un sector opositor incómodo que se ha convertido en una suerte de conciencia de la que ha decidido prescindir. Esa conciencia se personifica en María Corina Machado, Diego Arria y Antonio Ledesma. Ellos fueron aliados fundamentales de Guaidó en enero, cuando se juramentó pese al rechazo de Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Pero una vez montado en el poder, el presidente encargado volteó su mirada hacia esquemas de negociación y cohabitación que los 3 políticos rechazan contundentemente. El respaldo fue inequívoco hasta el 23 de febrero. En adelante, todo ha sido tensiones. Ledesma y Machado han tenido un contacto esporádico con el presidente. Arria nunca ha hablado con él. No obstante, ha sido insistente en pedirle al diputado varguense que se independice del grupo partidista que ha secuestrado sus facultades y le impide actuar con la grandeza que requiere el momento histórico actual. ¿Es Juan Guaidó víctima de los intereses de sus amos o es simplemente un miembro más en el club de los cohabitantes? ¿Hasta cuándo apoyarán Machado, Arria y Ledesma a Guaidó? ¿Vale la pena respaldar a quien insiste en errar? ¿Empiezan a valorar la posibilidad de una ruptura con el presidente interino? Lombardi, quien es el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado de su país, aspira a que Venezuela llegue a la transición democrática de manera no violenta. En el encuentro al que se sumaron diputados de diferentes instancias de la Asamblea Nacional y el embajador de Suiza en Venezuela, Didier Chattoux-Liu, se abordaron cada uno de los temas inherentes a la crisis económica, social y política venezolana y las acciones de la oposición en procura de las soluciones. Por su parte, el titular de la CPP-ESI, diputado Francisco Sucre, habló de la coexistencia de un gran consenso nacional que abarca el 99% de los venezolanos. Expresó que las últimas elecciones presidenciales fueron un gran fraude y explicó al visitante que los venezolanos exigen la celebración de elecciones presidenciales y no de parlamentarias porque ese no es el origen del problema. Agregó también que los diputados del oficialismo evadieron sus responsabilidades durante 3 años. Y ante la interrogante del senador Lombardi sobre el tiempo que le queda a Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional y del país, además de cómo será el cambio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, los parlamentarios como Óscar Ronderos respondieron enfáticamente que los 4 principales partidos del Parlamento agrupan 100 diputados, lo que es más que suficiente para que Guaidó repita la presidencia de la Asamblea Nacional. El diputado William Dávila salió al paso advirtiendo que los principales partidos de oposición respaldan a Juan Guaidó, incluyendo COPEI, OCA y la Causa R. Hay otros sectores de la oposición que están jugando en otra agenda, gracias a la bolsa de real en la que pesan hasta $500,000. Pero eso no va a funcionar porque la mayoría de los diputados no se van a vender por 4 lochas. Explicó que el cese de la usurpación es un proceso, pero lo importante es que la situación tenga una solución. Porque cuando hay elecciones libres, el mundo las respalda. Estamos frente a una concepción totalitaria. La reelección de Guaidó se mantiene, así como la Asamblea Nacional. Frente a la inquietud del senador Lombardi acerca de la posición de los organismos multilaterales frente a la situación de Venezuela y el cansancio de los venezolanos frente a la falta de cambios, el diputado Sucre indicó que más allá del desgaste, los venezolanos están clarísimos. Continuaremos en las protestas independientemente de la persecución. Es una situación inviable y seguiremos ejerciendo nuestro derecho.
Dávila aseguró que se están reactivando algunos sectores como los sindicatos y aprovechó la oportunidad para solicitar sanciones para Venezuela por violación de los derechos humanos. Aplicar sanciones a los conspicuos representantes del régimen, no en lo concerniente a la intervención militar extranjera. Propiciamos que se ejerza presión y sanciones porque no es justo lo que está pasando el venezolano de a pie. Mientras Sucre aseguró que son 60 países los que apoyan a Juan Guaidó y se está trabajando para que esta alianza crezca, la mayoría de esas naciones son latinoamericanas, así como organismos activos entre los que se cuenta el Parlatino, el Parlasur, la OEA y la Convención de los Derechos Humanos. Durante la entrevista, el senador Lombardi recordó que su país no integra la Unión Europea. Sin embargo, ha tomado acciones sancionatorias contra Venezuela. Fue enfático al señalar que no estaban planteadas reuniones con miembros del oficialismo venezolano. Y dejando este tema bien aclarado, nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, comparte, comenta, dale like y suscríbete. Que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue El Faro Informativo.